Hicieron las 4 primeras diapositivas, ¿ya? La mayoría que me preguntó tenía las preguntas y tenían además hecha la encuesta. ¿En qué se podrían a lo mejor haber equivocado en el tipo de escala? ¿No es cierto? O aquí no haber puesto la 1 o la 2, pero las preguntas todas las tenían, ¿ya? Entonces, son 10 preguntas. Significa, miren esto, cada pregunta es una variable. Dice aquí, para cada pregunta hay que hacer un análisis descriptivo, lo que hicimos en clase, ¿ya? Entonces, ¿qué hicimos en clase? Primero calculamos las medidas de tendencia central y de dispersión, ¿ya? Y medidas de posición, tendencia central y posición. Vimos los gráficos. Entonces debemos hacer un análisis estadístico. Para la primera, en la pregunta, ¿no es cierto? Tenían que tener 3 preguntas cuantitativas. Podría ser cuantitativa discreta o cuantitativa continua, pero numéricas. Ya, con eso, con cada una de ellas, como son numéricas, pueden hacer todo el análisis. Y dice, ¿cuál es el análisis estadístico? Me voy acá, ¿no es cierto? Aquí lo que piden, 3 conclusiones de las preguntas cuantitativas, al menos una de cada pregunta. Ahí me salté mucho. No, me salté aquí. Me voy a ir al análisis, ¿no es cierto? Análisis de la pregunta mediante medida de tendencia central, posición o dispersión, que sería, ¿no es cierto?, de la diapositiva 5, porque serían 10 diapositivas de las 5 en adelante para cada una de las variables. Entonces dice acá, medidas de tendencia central. ¿Qué medidas de tendencia central y posición vimos? Promedio, ¿no es cierto? Vimos los percentiles, entre los percentiles la mediana. Y la moda, ¿sí? Moda, media y mediana. Y todas, ¿no es cierto?, los percentiles que quisiera calcular, el cuartil 1, el 2, el 3, el percentil 20, el 10, el 15, etc. ¿Ya? Medidas de dispersión que vimos la desviación estándar, la varianza y el coeficiente de variación. Entonces, fíjense aquí, si las variables son cuantitativas, pueden calcular todos los indicadores. ¿Cuántas cuantitativas tienen? Por lo menos, como mínimo, eran las 3 primeras. Después venían las preguntas de alternativa, ¿ya? La mayoría hizo las preguntas de alternativa, usó variables cualitativas, la mayoría. Sí o no, o más alternativas, pero en general eran cualidades. Algunos hicieron numéricas, sí, pero la mayoría hizo cualitativas. ¿Qué pasa con las variables cualitativas? ¿Qué quiere decir? Que no tienen número, ¿no es cierto? No pueden calcular ninguna medida de dispersión, ¿ok? Porque no tienen número. Y adelante, ¿qué medidas de tendencia central pueden calcular? La moda. Es decir, el análisis, si es cualitativo, es bastante pobre en cuanto a indicadores. ¿Y qué es lo que pueden hacer un análisis estadístico de los datos? Con los gráficos, ¿ya? Con los gráficos, si son cualitativas, el gráfico es de barras separadas, de barras divididas o circular.
¿qué es lo que hacen siempre? Lo hacen con el, toman, ¿no es cierto? Y lo hacen con el Excel, los circulares. Porque lo que entrega el FOR es una hoja de cálculo. Seleccionan y hacen el gráfico circular, ¿ya? Entonces, aquí está, ¿no es cierto?, todo el análisis que se debe hacer con una ¿cómo se llama?, con una rúbrica. Ninguna de las preguntas cuenta con interpretación de medidas de tendencia central, dispersión, posición en base a cálculo pertinente a la variable, claro, porque si la variable es cualitativa no podrían hacer medidas de dispersión. Pongan ahí, la variable cualitativa no existen medidas de dispersión, ¿ya? Las que están en escala Likert también son cualitativas, ¿sí? Sí. Son de aquí, que tiene clarísimo algo, tienen las escalas Likert, por lo general le asignan códigos del 1 al 5, pero esos son códigos, no es que la primera valga un punto y la última valga 5 puntos, ¿verdad? Es una variable cualitativa. La única medida de tendencia central en la moda, y nosotros en general, ¿cómo podemos interpretar estadísticamente? Con los gráficos. ¿Ya? Eso es para las 10 variables, ¿ya? Con la mayor cantidad de mediciones que pueden calcular es con las 3 primeras, ¿ya? Porque son numéricas. Interpretación. Después viene la relación entre las variables del primer modelo de regresión. Aquí, las 3 que nos piden, de acuerdo a la información, es que con las 3 variables cuantitativas, que son las 3 primeras, deben hacer 2 regresiones. ¿Sí? 2 regresiones. Una variable respuesta con una variable independiente y la misma variable respuesta con la otra variable independiente. Por ejemplo, dígame usted, ¿cuál es el ejemplo? Eso lo tiene clarísimo. Dime. ¿Cuál es el que estaba puesto en la...? yo hago de la perforación. Por ejemplo, ¿cuántos metros puede perforar en 5 minutos? Ah, ya, bien. Por ejemplo, bien. ¿cuál es el modelo de regresión? Pero ya tienes clarísimo eso. Como dice su compañera, la variable respuesta sería, ¿no es cierto?, cuántos metros de penetración en tanto tiempo. Si se demora 1 hora, ¿cuántos metros debería perforar? Pensando en ingeniería en mina. ¿Ya? ¿Alguien alguien explique qué ingeniería de mina? Yo me acuerdo. ¿Logística? ¿Ustedes? ¿Cómo? ¿De qué área son? ¿De qué carrera? De mantenimiento. Mantenimiento. ¿Alguien me puede dar un ejemplo de las variables que usaron? ¿Quién levantó la manito? El nivel de interpretación que hice de dispersión es el tablero que hice con los de borrar, ¿verdad? Etapa de dispersión. Y el diagrama de sí, el diagrama de dispersión. pero en esta parte hay que poner el diagrama de dispersión. Claro, en el Con la pregunta y el diagrama de dispersión. Oye, un ejemplo de ustedes. Díganme las variables. Ya, díganme. Tengo 3 variables. Ya. Edad. Primero, 2. Edad ¿Qué es lo que quiere explicar? sería... Porcentaje de personas. Allá, tienen la edad. Tengo la edad. Tengo el monto de compra. Ya, Y el cuánto se demora la entrega en llegar. ya. ¿Cuánto se demora en llegar, el monto de compra y la edad? Ya, ¿qué variable quieres explicar? La edad. ¿Quieres explicar la edad? No, el monto de compra. Ya. Por
por la edad, Exacto, ahí en sí. compra, ¿cuánto? Oye, están todos escuchando, ¿no es Sí. cierto? Él quiere explicar el monto de compra como la variable respuesta y a partir de la edad como la variable aleatoria X. Entonces tú quieres ver una relación lineal entre la edad y la variable respuesta, que sería el monto de compra. Tú piensas que hay una relación entre la edad y el monto de compra. Entonces hace una regresión lineal, que fue la última unidad que hicimos, ¿ya? Y ¿cómo mide si el modelo tiene un alto grado de dependencia lineal? ¿Cómo se mide cuando un modelo lineal tiene alto grado de dependencia lineal? La unidad 2. Eso lo vimos en la unidad 2. Entiendo, pero no comprendo. ¿Me puedes explicar un poco? ¿Pero qué cosa? ¿Qué cosa? La regresión lineal. Eso es el modelo de regresión. Y ahora, ¿cómo pruebas que ese modelo de regresión tiene un alto grado de dependencia? ¿Cómo lo prueban? Eso lo pregunté en la evaluación 2 y lo usamos en la unidad 3, que era que lo único que vimos con la calculadora, cómo sacar la pendiente y cómo sacar el coeficiente. Pero todo lo demás lo habíamos visto de la unidad 1 y la 2. Entonces, díganme, ¿con qué medimos el grado de dependencia lineal? ¿La gráfica? Por ahí andamos vamos cerquita. Su compañero dijo con la covarianza, pero la covarianza que mide La correlación de la... Las muestras. a Las muestras. Las muestras. La homogeneidad no lo que mide la homogeneidad es el coeficiente de variación. Lo que mide la covarianza mide el tipo de asociación lineal. Si la covarianza es positiva, son directamente proporcionales. Si la covarianza es negativa, inversamente proporcionales. Pero miren la pregunta que le hice. ¿Qué indicador mide el grado de dependencia lineal o las fuerzas? Habla del indicador cierto, como la edad, Son las variables. Son las variables. Tú ya me diste el ejemplo de los métodos de perforación y Los métodos de perforación de la variable. y el tiempo. Y el tiempo, sí. Lo diste como un ejemplo, si ya gastaste las variables que hay. Oye, la pregunta que voy, ¿qué mide el grado de dependencia o la fuerza? El grado de asociación, el grado de correlación. ¿Ya? El coeficiente de correlación. Exacto, el coeficiente de correlación. Oye, miren, ven todos, niñas que están en la primera fila, ¿ya? Ya. Entonces, el coeficiente de correlación, porque tenemos que hacer un análisis estadístico. Después de haber hecho de las 10 variables, viene el análisis para las dos correlaciones. ¿Qué tenemos que saber hacer? Tenemos primero identificamos cuál es la variable X, cuál es la variable Y, ¿no es cierto? El diagrama de dispersión solo me muestra gráficamente cómo iría la línea recta a través de la nube de puntos. Después, cómo determinamos el tipo y el grado de dependencia lineal con la covarianza y con el coeficiente de correlación. ¿Y qué es lo que es el R cuadrado? Yo también lo mismo. Mírenlo en la materia. ¿Y cómo se calcula? Coeficiente de regulación. Exacto, coeficiente de determinación, como dice su compañero. ¿Ya? El coeficiente de determinación entrega, es una medida de ajuste, entrega el porcentaje de la variabilidad del modelo que es explicada por los datos. Ejemplo del ejemplo que dio su compañero es el porcentaje, ¿no es cierto?,
de la variabilidad del modelo. ¿De qué modelo sería? Del monto, ¿no es cierto?, gastado, ¿ya?, que es explicada por la edad, ¿no? Ese es el coeficiente de determinación. El coeficiente de determinación, ¿cómo se calcula? Sacamos el R y lo elevamos al cuadrado. Y para expresarlo lo multiplicamos por 100 para expresarlo en porcentaje. Está entre 0 y 100%. Bueno, profe, dame un ejemplo de relación entre variables del primer. Pero si me lo acabas de explicar nuevamente, el ejemplo de Ani. El ejemplo de Ani dijo que quería explicar la profundidad, ¿no es cierto?, de perforación, la variable respuesta y tú me lo dijiste, a partir del tiempo, ¿no es cierto? Ese es el modelo que tienes que sacar y de ahí tienes que calcular. O sea, el diagrama de persona. Si me lo sabes, si me lo dijo, ya. Y covarianza no es el tipo. El concepto de relación, el grado de dependencia. Y el R cuadrado, lo que acaba de explicar, porcentaje de la variabilidad del modelo que se explicaba por el. Entonces debo hacer un tablero, profe, con las informaciones adentro. Es que eso te lo entrega la hoja de cálculo del tiene todos los datos. Tiene los datos. Yo tengo para entrar, como por ejemplo, 100 metros, 25 metros, 30 metros, 25. Mira, dice aquí, relación entre variables del primer modelo de regresión, porque son dos modelos. ¿Ya? Relación entre la variable del primer modelo del cálculo de solución de relación y de determinación. Otra pregunta. Oye, el coeficiente de correlación. Entonces, por ejemplo, la relación entre variables del primer modelo para mí es de equidistancia. Después voy a dar toda la información de ahí. Así tengo. ¿Cuántos pedidos sacan un día? Oye, miren. ¿Puede ser? Estas dos tienen que ser Estas dos. pedidos. No, ¿cuántos pedidos? Sacan una hora. No, sacan que Oye, me están tomando en cuenta. ¿Qué es lo que con el coeficiente de correlación podemos medir, además del grado, el tipo de asociación? Con el coeficiente de correlación podemos medir, además del grado, el tipo de asociación. ¿Por qué? Sí, es verdad. ¿Pero por qué? Porque inversamente proporcional. Bueno, eso mide la covarianza, ¿no es cierto? Pero mi pregunta es, ¿podemos no calcular la covarianza y solo con el R checar el tipo, además del grado? Sí, podemos. ¿Pero por qué? Esa es la pregunta. Usted saltó una parte de Con una pregunta. Quiero que me respondan la pregunta que le estoy haciendo. Porque aquí, por eso dice acá, dice cálculo de coeficiente de correlación y de determinación. No piden aquí la covarianza. ¿Por qué? Porque con el R podemos calcular ambos. ¿Y por qué podemos calcular el tipo y el grado? Porque el numerador del coeficiente de correlación es la covarianza. Es decir, el signo que nos interesa determinar de la covarianza, si la covarianza es positiva, negativa o cero, corresponde al signo del R. Entonces no tienen que calcular covarianza aparte. La calculadora le entrega el R, si es positiva, es directamente proporcional, si es negativa, inversamente proporcional, y si es cero, no hay dependencia lineal. Ahora si el R da un 20%, ¿qué significa? Si el R da 0.2 o 20% positivo, ¿qué significa? la relación lineal está abajo.
relación lineal positiva baja, ¿no es cierto? ¿Pero qué significa? ¿Qué significa, no es cierto? Que los datos son directamente proporcional y con un grado de correlación bajo. Y si da un 60% sería un grado de correlación medio. ¿Ya? Si es 80, 85, 90, es aceptable, alto. Sí, no hemos visto otras medidas estadísticas para con certeza probar, ¿no es cierto? Por medio de otros procedimientos para que diga con certeza si es buenísimo o no es buenísimo. ¿Ya? Muy bien. Y eso hay que hacerlo con las dos correlaciones. ¿Qué salto una parte porque está arriba? ¿Pero qué parte? Dime. ¿Qué parte? La parte donde dice análisis de datos reales, realizar cálculos de estadística de la información. Eso es lo que ya expliqué para las variables. No, más arriba, profe. Sí, está dos partes. Está dos partes. Ese que está. Sí, ese y el otro. Si esto ya lo expliqué, si la variable era las medidas de tendencia central y de dispersión, eso ya lo expliqué. ¿Cuál era la medida de posición y tendencia central y la de dispersión? Cuando era pertinente, ¿no es cierto? Ya. ¿Y esta parte cómo se explica esta parte, profe? La parte que está arriba. ¿Puede subir un poquito? No, la conozco. ¿Ya? ¿Qué quieres saber de esto? Más, un poquito abajo. Que cada vez utilizando una Gráfico, sabemos. esta parte de análisis de datos hacer una gráfica. Tenemos que hacer Solamente Dependiendo de la variable, porque son 10 preguntas y 10 diapositivas. O sea, ya entendí que de las 3 preguntas hay que hacer una pregunta. O sea, de las 3 primeras. Para terminar, por favor, ya estábamos en los dos modelos, ya que es aparte de las 10 preguntas, un análisis, ¿no es cierto? Aparte de eso, fíjense que aquí vuelven con las predicciones del primer modelo. Eso en el análisis de regresión en una PPT, en una diapositiva, va nuevamente el modelo, coeficiente de relación, ¿qué significa? Coeficiente de determinación, ¿qué significa? La interpretación. Las predicciones para un valor, supongamos, si una persona de 25 años, como dice, si esta persona está rellenando a esta hora. ¿Qué crees tú que ya tomaste, que viste los valores? ¿Piensas que tu modelo va a ser directa o inversamente proporcional? ¿De qué debería depender? Y me da la impresión que la edad ¿no es cierto? Y el monto debería depender de la edad. A lo mejor sí, en algún sentido, ¿no es cierto? Sí, porque dependiendo de la edad pueden comprar menos o poco. Hay jóvenes que compran harto porque compran cosas más caras, pero personas mayores que pueden comprar justo lo necesario que necesitan. Claro. Y a lo mejor los jóvenes que están estudiando en el colegio, bueno, aunque les digo algo, pues por la relación con la edad está bien, ¿no? Cuando analizamos el ingreso y el monto de las compras, las personas pueden tener ese ingreso y tienen un monto de compras, ¿no? En cambio, la edad, sí, hay una relación entre la edad y el monto. Ya, ¿qué más? No sé, la que está antes, esta. Y la conclusión, esto es lo que estaba hablando recién. No, profe, no. Análisis entre variables del primer modelo y de regresión. Eso es lo que acá. No, es de predicciones. Pero sí, ya hablé del concepto de
Salud. de los Ese- coeficientes. Eso hay que calcularlo. Amor, nunca te como era. ¿Cómo lo vas a analizar? Ah, ya. Ya. Y las pensiones lo mismo, da un valor medio con un valor medio. ¿Ya? ¿Entendiste? Y esta parte, profe, predicción del segundo gobierno. Si nosotros no sacamos uno, entiende. Yo tengo un valor medio. Si tiene 25 años la persona, El profe ¿cuál de es el monto de matemáticas la compra? el otro día se En el modelo te dan una predicción. Era eso el modelo. Ya, con las conclusiones generales y el formato, ya, y aquí me voy a detener un poquito. ¿Alguien leyó esta parte? No. No la he leído. ¿Ya? Miren. Dice aquí formato, video, PPT. Por ahí hay un link que dice cómo transformarlo de PPT a video. ¿Ya? Yo he leído una y otra vez esto porque esto viene de la casa de Casa Santiago. ¿Ya? Y dice acá, para tener el máximo puntaje, la presentación contiene audio y es entregada como un archivo PPT de video. ¿Ya? En ninguna parte dice que tienen que grabarse las personas. Yo lo leí una y otra vez. Porque a mí, yo te digo una cosa, yo creo que es lógico. Miren lo que para mí, que se ponen las PPT y los alumnos van explicando. Eso es lo que a mí me parecía la presentación. Pero aquí la rúbrica dice que se muestre la persona. Profe, ¿ya audio de qué? Cuando El vaya, audio que uno va explicando. tú vas explicando lo que va pasando. Como la voz solamente. La voz, porque no dice audio. Como audio. Puede ser audio de fondo. Profe, Cuéntame. puede ser audio explicando la PPT. Sí, pero mira, a mí me parece, no sé, yo, dice acá, no entrega presentación en formato solicitado, la presentación está en formato de la presentación contiene audio y es entregada como archivo PPT de video. Profe, no comprendo. Se moría. Yo no comprendo esa relación entre variables del segundo modelo de regresión. Porque tiene que hacer dos modelos, porque son tres variables. Tres variables. Entonces, Por ejemplo, recuerda que tú dijiste que te expliqué acá que una era la nota en la prueba y la otra era la hora de estudio. ¿Te recuerdas? sí, yo. Ya. La hora de estudio y la nota. Y había otra variable que era Asistencia. la asistencia. Entonces, ahí tienes dos modelos que tienes que Somos de profe. Ah, 13 conclusiones. y conclusiones generales. 13 conclusiones generales del trabajo. ¿Tres? Es que por eso si tu trabajo presenta 13 o más conclusiones. ¿13 conclusiones? No, porque Pero es que tenéis que hacer una conclusión por Profe, pregunta. Es que una conclusión por cada pregunta, Oye, hermano. ¿por qué? Porque mira, voy a devolverme hacia atrás. Ya, no voy a devolver hacia atrás. Son 10 preguntas, ¿no es cierto? Ya, son 10 preguntas. Y en cada pregunta, bueno, tiene que tener una conclusión de cada uno más lo de los conclusiones. Miren, voy a volver acá. Pero la conclusión del trabajo, Sí, sí. 11 y la otra. No. No, porque te da 12 preguntas al final con los porqués, con las Aquí, otras miren preguntas. aquí, Yani, dice, debe incluir 3 conclusiones de las preguntas cuantitativas, Ah, al menos una de cada pregunta. 3 conclusiones de las preguntas de alternativa, al menos una de cada pregunta. Ahí van 6 conclusiones. Después, 2 conclusiones de la pregunta de ramificación, 2 conclusiones de la pregunta de escala Likert, 2 conclusiones de las regresiones lineales y al menos una conclusión del proyecto en general. ¿Ya? Entonces yo ya recomiendo, ya tienen la hojita de cálculo para que vayan, ¿no es cierto?, analizando. ¿Ya?
¿Qué va a seguir grabando?